todos aquellos empresarios, todas aquellas personas físicas y morales que incurran en actos de corrupción. Y para hablar precisamente de este tema, ahora tenemos a la senadora del Partido de Acción Nacional, Laura Rojas, quien ha sido una ferviente impulsora de que los servidores públicos pues transparenten todos los recursos que tienen en sus manos. Senadora, gracias por acompañarnos en el Financiero Bloomberg. No, al contrario, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Pues hace unos momentos escuchamos a tus compañeras del Partido de Acción Nacional aceptando que el presidente de México les había enmendado la plana en cuanto a lo que se refería al artículo 32. Cuéntanos. Bueno, mira, me parece que lo que votamos el día de hoy de manera pues mayoritaria sí corregía una redacción que fue demasiado lejos, mucho más allá de lo que se buscaba con regular también a la iniciativa privada en el tema de combate a la corrupción. Como ya se ha comentado muchísimo, esta redacción sí, en efecto, obligaba a cualquier beneficiario de un programa social, a cualquier persona que recibiera recursos públicos, un peso público para una beca, por ejemplo, un beneficiario de los programas sociales, en fin, a presentar sus declaraciones patrimoniales. Entonces, la verdad es que en un acto de humildad y de reconocer que esa redacción no era la adecuada ni atendía a lo que se buscaba, pues el día de hoy el Senado de la República aceptó las observaciones del presidente de la República para eliminar esa redacción que obligaba no solo a beneficiarios de programas sociales, sino también a las personas, cualquier persona que trabajara en una empresa que tuviera un contrato con el gobierno. O sea, por ejemplo, una constructora que construye una carretera, pues hasta las secretarias o cualquier trabajador de esa empresa hubiera tenido que presentar su 3 de 3 en caso de que no se hubiera corregido. Entonces, la redacción sí estaba mal. Y lo que hicimos el día de hoy pues fue reconocer eso, corregir esa redacción y empezar a ver lo que sigue, ¿no? Lo que sigue es, ciertamente la corrupción en el sector privado es un tema que se tiene que seguir combatiendo. Hay otros instrumentos, como ya lo comentó hace rato Zoe Robledo, que están también por discutirse como parte de un segundo paquete de legislación secundaria de la reforma anticorrupción, la ley de obras públicas, la ley de adquisiciones, por nombrar solamente dos, en las que vamos a fortalecer sin duda los mecanismos de control y de combate a la corrupción en el sector privado, en los empresarios, sobre todo en los grandes empresarios. Y la verdad es que a mí me dio mucho gusto ver que durante las pláticas que sostuvo el Consejo Coordinador Empresarial con los grupos parlamentarios y con el presidente de la República, ellos mismos están dispuestos a ser parte de la solución. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando con ellos para incluir estas medidas que puedan, como ya lo hicimos a través de las 7 leyes del sistema anticorrupción, que es prevenir, detectar y sancionar la corrupción en el sector público, pues de la misma manera terminar o concluir este proceso en el sector privado. Vale la pena mencionar, para que no se nos olvide, que ya no es que sea un tema que se obvió, no es que sea un tema que no se atendió. Sí, en la Ley General de Responsabilidades, como ya quedó, por primera vez en la historia de este país, las personas físicas, morales, los individuos privados van a poder ser sujetos de sanciones. Claro. Eso sí quedó, ¿no? O sea, sí van a poder ser sujetos de sanciones cuando cometan un acto de corrupción con un funcionario público. Eso ya quedó. La discusión era si también, además de eso, tenían que presentar su 3 de 3 o no. En lo personal, yo creo que la declaración patrimonial es una herramienta, en todo el mundo así es, y fue diseñada y fue pensada para generar un control sobre el servidor público, no sobre los particulares. Senadora, platícame precisamente sobre estas sanciones a los que se van a hacer acreedores todas aquellas personas físicas o morales que incurran en actos de corrupción y que también, pues ustedes han dicho, para cometer un acto de corrupción se necesitan dos, tanto al gobierno federal, estatal o municipal, como a los empresarios, que son quienes los proveen de bienes y servicios. Mira, las multas están establecidas en la ley de responsabilidades y pueden variar desde una multa, por ejemplo, hasta una inhabilitación para poder seguir celebrando contratos con el gobierno durante un tiempo o de manera definitiva, ¿no? Eso ya dependerá de pues el nivel de gravedad del acto de corrupción o, por supuesto, hasta la parte penal, ¿no? Claro. Que eso es ya cárcel en caso de fraude, etcétera, ¿no? Entonces, sí se contemplan ya estas sanciones administrativas, como le llamamos, multas,
o inhabilitaciones para seguir trabajando para el gobierno o hasta la parte penal. El Partido Acción Nacional reforzará su combate a la corrupción en estas leyes que nos dices que después vendrá un segundo paquete para pues seguir fortaleciendo estas leyes que pues entendemos que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, una vez que ya las tenga en su poder, podrá publicarlas en el Diario Oficial de la Federación, exactamente, promulgarlas para que entren en vigor. ¿El Partido de Acción Nacional seguirá fortaleciendo? Sí, sin duda. O sea, hay que recordar, por supuesto, reconociendo el trabajo de todas las fracciones y de todos los grupos parlamentarios, que el Sistema Nacional Anticorrupción fue una propuesta del PAN, ¿no? O sea, es nuestra bandera, fue nuestra propuesta. La construcción del sistema, si la gente tiene un momento de ponerse a revisar cómo quedó y cómo estaban las iniciativas, tiene pues un enorme componente de nuestras propuestas. Las plataformas de información, por ejemplo, es solamente uno de muchos ejemplos. Entonces, por supuesto que el PAN va a seguir comprometidísimo con este tema. Nosotros estamos convencidos, como es evidente, de que la corrupción es el principal lastre de México, es el principal problema para el desarrollo, es lo que nos obstaculiza que podamos dar el siguiente salto, el siguiente brinco hacia adelante, hacia el desarrollo. Y es lo que impide que las demás reformas puedan implementarse de manera eficaz, cualquiera que tú me digas. Entonces, por eso el PAN va a seguir, por supuesto, trabajando muy fuerte en el combate a la corrupción. En estas segundo paquete de leyes secundarias que vienen, que son alrededor de 10 más o menos, y por supuesto en la implementación, de estas 7 del sistema, etcétera, que tenemos pues un año para que se instale el sistema anticorrupción. Vamos a seguir trabajando muy fuerte. Perfecto, senadora, gracias por estar esta noche con nosotros en el Financiero Bloomberg. A ti, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Pues ahí tenemos